Hola chicos y chicas de sexto semestre, déjenme mandar un rápido mensaje, se me olvidó mandarlo. Perdón, chicos y chicas de quinto semestre. Estábamos, o mejor dicho, vamos a empezar a ver política pública, política social. Eh, Tradicionalmente se asocia que toda acción de gobierno es una política, ¿de acuerdo? Toda acción de gobierno es una política. Ahora, hay que ver que gobierno o que el aparato gubernamental tiene dos características bien interesantes. No tiene varias, ¿no? Pero hay dos que destacan. Díganle a su profesor que borre el pizarrón antes de que se vaya. ¿Copiaron eso? Lo voy a poner café. Eh, la política pública tiene dos. O tómenle una foto, yo lo copio. La política pública tiene dos cosas bien interesantes. Una, el uso legítimo de la fuerza. Y no estamos hablando de la de Star Wars, ¿no? Y dos, hacer o no hacer. Es decir, gobierno, pero no gobierno posee estas dos características. La primera denota que solo él puede utilizar acciones violentas para mantener el orden, vigilar, castigar, guiar, ¿no? O sea, el uso legítimo de la fuerza. Eh, por ello, cuando hay una marcha, cuando hay un bloqueo, ven que llegan los policías con sus escudos, ¿no? ¿Cómo se llaman las cosas que traen? Sus macanas, ¿no? Y ha habido casos que lanzan gases lacrimógenos, que los golpean, ¿no? También, ¿no? Pero esto es uso legítimo de la fuerza. O sea, ustedes no pueden llegar a la coordinación, ¿no? Con sus laptops y agarrar de laptops a la coordinadora, ¿no? O sea, por favor, no lo hagan. Pero el gobierno sí puede llegar y ejercer fuerza en una región. Sí, no sé. Hay acuerdos. Es que, a ver, hay dos acuerdos, o mejor dicho, hay dos niveles de acuerdos, acuerdos internacionales y decisiones nacionales, ¿no? Hay elementos prohibidos a nivel nacional, a nivel internacional, para controlar precisamente marchas y para limitar el uso de la fuerza del Estado. La verdad, no los domino, ¿no? Esto lo menciono porque es como el background de lo que vamos a ver, pero podríamos investigarlo. Sí hay cosas que se prohíben. No sé si el lacrimógeno esté ya prohibido, no lo sé. Y no sé si ese fuera el caso, qué gas utiliza ahora la policía, pero de qué usan, ¿no? O sea, te digo, hay otro que es el gas sarín, que sí está prohibido, ¿no? Y hay otras variantes que están prohibidas, o sea, son un quote, ¿no? Una buena nota, pero no sé cuáles. Y a nivel nacional hay otros, por parte de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién les dio Estado-Nación Mexicano? ¿Fanny? Llegaron a ver como que las principales reformas que iba haciendo cada presidente, cosas así, o los principales cambios constitucionales en distintas etapas de la historia. Sí, ¿no? Algo así, ok. Y recordarán o habrán visto cuando se prohibió el castigo corporal, el arresto por más de 3 días sin justificación, ¿no? Ese se prohibió con Maximiliano, si no me falla la memoria. Bueno, va cambiando, ¿no? O sea, es parte del marco legal. Pero al día de hoy, quien puede utilizar la fuerza a su placer, bueno, no a su placer, para hacer cumplir sus funciones es el gobierno. Esto no quita que internacionalmente y en México ha habido casos donde el gobierno es acusado de un uso ilegítimo de la fuerza.
¿no? O sea, que tú la puedas usar no quiere decir que la vas a usar siempre. Por eso dice uso legítimo de la fuerza. Cuando estamos tratando de garantizar o de preservar cierto orden, ¿no? La segunda, gobierno cuando no hace, hace. ¿Me explico? Es decir, cuando el gobierno no toma una decisión o no toma una postura sobre algo, esa inacción es en sí misma una acción. Es decir, no intervenir en algo es una decisión gubernamental, ¿no? El no mediar una situación, el no difundir un conflicto, no entrar en un conflicto, el no ponerse a favor o en contra, por ejemplo, de la guerra rusa-ucraniana, ¿no? Hay países que no se han declarado ni de un lado ni del otro. Esa no declaración es una decisión, ¿me explico? Eso solo pasa en el gobierno. Bueno, nos puede pasar a todos, pero lo que me refiero es que es también una opción real para gobierno, ¿no? Si alguien llega, un chico o una chica, lo que prefieran, y los invita a salir, ustedes pueden decir sí o no, pero no se pueden como quedar así, ¿no? Literal. Hasta que se aburra, ¿no? Y fijo el que me hago el muerto, que me pique, ya que se vaya. No, o sea, no. Normalmente nosotros siempre estamos tomando decisiones, ¿no? Difícilmente decidimos no decidir. Gobierno lo hace muy frecuentemente, ¿no? Entonces, toda acción de gobierno es una política, se le puede decir así. Incluso las no acciones de gobierno son políticas. Incluso el uso legítimo de la fuerza es una política. No obstante, no todas las políticas son iguales. Es decir, no confundan política con política pública, por ejemplo, o con política gubernamental o con política económica. Son cosas diferenciadas. La política es solo la acción o la inacción. Lo que viene después, por ejemplo, pública, social, gubernamental, económica, ¿no? Presenta a qué grupo pertenece esa acción o qué características tiene esa acción y las vamos a ver a continuación. ¿Hasta aquí todo bien? Exacto. Ahorita vamos a ver la clasificación de a qué se refiere más o menos cada una, ¿no? Ahora, aquí me viene una nota importante, se las comparto muy rápido. Pasa o hay un malentendido fuera de clase, ¿no? Con la palabra, por ejemplo, pecado, ¿no? ¿Saben qué es pecado? No, no. Compañero, ajá. Escucho. O sea, sí, pero no. O sea, sí. Si yo, sí, pero no. Es que ese es el problema. A ver, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les platiqué de herramienta? Y les dije que herramienta no es precisamente el concepto que mejor queda para todos, o sea, que es mejor instrumento, método, técnica, porque herramienta es algo errado, ¿no? O sea, entonces, esto no es una herramienta, ¿no? Y me da mucha risa el concepto de herramienta digital, ¿no? Porque entonces sería como que le erraste, ¿no? Con tus dedos, ¿no? Digital, dedos, ¿no? O sea, están algunos conceptos raros, ¿no? O sea, algunos conceptos no expresan lo que realmente es. Pasa, por ejemplo, con feminicidio, con feminicidio. O sea, el feminicidio es un asesinato, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿por qué no se le llama asesinato? Porque feminicidio no es solo es el asesinato, presenta características específicas del crimen, como patricidio, ¿no? Como marricidio, o sea, hay otras especificaciones plus a homicidio o asesinato. Regresando al pecado rápido para seguir con la clase, pecado implica separación. Ajá, pecado es igual a separación. ¿Separación de qué? Separación de Dios. Todo aquello que te aleja de Dios es un pecado. Por eso dicen que no hay pecado chico o grande, porque cualquier pecado es una separación de Dios. Entonces, cuando te dicen, es que vives una vida de pecador, las viejitas de la iglesia lo dicen por groseras, ¿no? Pero
lo que realmente se trata de expresar es, estás viviendo lejos de Dios. Por eso te va como te va, ¿no? Sí. Profe, ahorita que estamos hablando sobre la religión y los pecados, bueno, mi mamá sí era de leer mucho la Biblia. Ajá. Leyó dos Biblias, la de los, Mormones. no, creo que sí eran mormones. Ajá. Y pues Católica. la católica. Y ella decía, porque ya ven que en estas fechas se supone que no se puede comer Ah, carne. sí. Y ella, bueno, no sé si sea cierto, pero ella me explicaba que no era cierto que no pudieras comer carne, sino que en la Biblia, no sé en qué parte de la Biblia lo descubrí, Sí, no se preocupe, pero ni yo. dice, o sea, hablar de la gente, no comer carne de miedo, de así, sino hablar de la gente. Pues. No, es una mala interpretación. Déjenme hacer una pausa porque si no un día lo va a ver el rector y en lugar de convertirse me va a correr, ¿no? Regresando a la parte de las problemáticas, porque me fui tantito. Hay muchas perdón, de políticas. Hay muchas clasificaciones de política pública. Perdón, hay muchas clasificaciones de políticas, ¿no? Así como hay muchas tablas de... Hay muchas. Yo quiero tomar una que propone Franco Corso. Franco Corso tiene varios libros, varias publicaciones. Ya no estamos en mi casa y se me olvidó que hoy íbamos a ver esto si no les traía los libros. Pero el último que sacó se llama Elefantes Blancos. A ver, déjenme, se los busco aquí rápido en mi cel, mientras les platico. Entonces, el autor Corso es muy bueno en cuanto a política pública. Julio Franco Corso. Y tiene dos libros que les pueden servir, que son como muy básicos. A ver, déjenme los encuentro. El primero se llama Diseño de Políticas Públicas. La editorial es IEXE, una vez más, IEXE. Y se editó en el 2013, pero tiene una reedición del año 2018, ¿no? Entonces todavía se puede conseguir. Y tiene otro libro que se llama México, el país de los elefantes blancos o algo así. Déjenme lo busco aquí. Ajá, El país de los elefantes blancos es el segundo libro. Ambos son económicos, no son muy caros. En el primero les va a dar un resumen muy general, es como un manual de literal cómo se hacen políticas públicas. De ahí yo extraje esta categorización que vamos a ver ahorita. Luego, en el del país de los elefantes blancos, está bien padre porque hizo un recorrido por todo el país y tomó de cada estado un elefante blanco. Un elefante blanco en el argot de la administración pública se refiere a una obra, por lo general inconclusa, cuyo costo fue muy elevado y que no está funcionando. Uno de esos, y el que Franco describe en su libro Para Hidalgo, es la refinería Bicentenario. La refinería Bicentenario, propuesta por Felipe Calderón, literal, tiene millones de pesos invertidos y lo único que hay es una barda y ni está terminada. Entonces de refinería nada, ¿no? O sea, literal lo único que hay es un predio bardeado y ahí se fue todo el dinero. Eso es un elefante blanco, ¿no? Ahora, aquí en Hidalgo, otro es este hospital que abrieron frente al ISSSTE, ¿no? O sea, por años, al lado de la técnica secundaria 1. O sea, por años estuvo ahí y no se hizo nada. Por años. Más de 10, yo creo. Habría que rastrearlo. Otro elefante blanco. Normalmente los elefantes blancos están asociados a dos cosas. Uno, o la regaste horrible, ¿no? Porque sí puede pasar. O casos de corrupción, ¿no? Donde tú le creas una empresa, la empresa gana la licitación, le das todo el dinero, dices que haces algo y luego se desaparecen todos. Y la persona responsable pues nunca aparece, ¿no? Es una práctica tristemente muy común en la administración pública universal, actualmente en la administración pública de países en vías de desarrollo. Países como Ucrania, Letonia, Lituania, Serbia, Montenegro
y otros de Europa del Este que algún día pertenecieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, comparten muchas de estas características con los países latinoamericanos, ¿no? Casos de corrupción muy graves, mala administración pública, nos parecemos mucho. Está interesante por si un día alguien quiere hacer estudios políticos comparados. Esa región y Latinoamérica son sin lugar a dudas las regiones con las que México se puede equiparar. Tú no puedes equiparar a México con ningún país de Europa, con Estados Unidos, con Canadá, con ningún país asiático. Realmente no guardan o no se encuentran en el mismo proceso histórico. Pero sí con Latinoamérica, sí con Europa del Este. Ahora, Franco nos dice que existen, por ejemplo, políticas de Estado, ¿no? O sea, es una categoría, políticas de Estado, que se caracterizan por ser de largo plazo a nivel federal, bueno, de largo plazo y en nuestro caso a nivel federal, ¿no? Y buscan cumplir con los lineamientos de la Constitución. O sea, estas políticas de Estado son, por ejemplo, las macro propuestas por parte de Andrés Manuel. No precisamente el aeropuerto y el Tren Maya, sino si se va a incentivar la educación, si se va a incentivar el comercio exterior, ¿no? Si vamos a enfocarnos en lo urbano, en lo rural, o sea, cada presidente ha tenido una política de Estado diferenciada. Y son las macro direcciones o las macro directrices del Estado. Supongo que a estas alturas ya vieron los planes estatales y los planes municipales y los planes nacionales de desarrollo, ¿no? Bueno, no me acuerdo cómo es el plan estatal de desarrollo de Andrés Manuel. No me acuerdo cuántos ejes trae. Pero bueno, esos ejes son sus políticas de Estado para poderlos identificar fácilmente. Ahora, otras son políticas de gobierno, las cuales representan la estrategia del gobernante en turno y buscan mejorar un sector social. Aquí sí entra, por ejemplo, el aeropuerto, el Tren Maya, políticas gubernamentales, el puente atirantado de Omar Fayad, ¿no? No sé qué otra cosa ha hecho, el hospital inflable, ¿no? O sea, bueno, fíjense que entre todo Fayad tiene una política que está muy interesante, cuya implementación no está buena, pero cuya metodología y propuesta la verdad es que es muy buena, y son las famosas caravanas de la salud, ¿no? Lo hizo, si no me equivoco, cuando fue presidente municipal, implementó una idea similar, y como gobernador lo que hizo es contratar una especie como de camioncitos, ¿no? Como de ambulancias alargadas, en los cuales tienes radiografías, ¿cómo se llama esto que es para las mujeres? Ajá, pero el aparato. Ajá, mastografías, gracias. Sí, cáncer cervicuterino, síndrome del papiloma humano y otros similares asociados a niños y ancianos, ¿no? No me lo sé, pero bueno, la idea es que estos camioncitos van a comunidades muy alejadas de los principales sectores de salud o de las principales clínicas y dan consulta a las comunidades, ¿no? Gratuitas. Está padre la idea porque o sea, es muy efectiva. O sea, no vas a ir a poner un hospital en cada municipio que no tiene uno, pues porque te van a faltar unos 78, ¿no? Pero puedes utilizar estas unidades móviles para brindar una atención preventiva y evitar, ¿no?, otras condiciones. ¿Cuál es el problema? Que al momento de la implementación los resultados son muy básicos, ¿no? O sea, es decir, a veces, por ejemplo, en los estudios de la mastografía, todo se reduce al tacto, ¿no? Porque el aparato no funcionó bien, porque no hubo dónde conectarlo. Exámenes de la vista a veces presentan condiciones parecidas. O sea, es decir, la idea es muy buena, pero el equipo con el que se desarrolla no está a la altura, ¿no? O sea, ahí le falta un análisis a la política, que lo vamos a ver regresando de vacaciones, evaluación de política pública, para ver cuáles son los rasgos que se pueden mejorar. Pero como idea, la idea está buenísima. Ahora,
Por último, existen, según la clasificación de Corso, políticas públicas, que son acciones realizadas por el gobierno para dar solución a problemas públicos y tienen detrás un amplio proceso de análisis y de elaboración. Entonces, está muy sencillo. Si la política atiende un problema público, es una política pública. Si no, no. ¿Como cuál? Como enfermedad, como educación, como salud, ¿no? Que suelen ser las más grandes, seguridad, ¿no? Ahora, Franco define la política pública de la siguiente manera: acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico, análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. Y aquí, aunque creo que más adelante lo voy a volver a especificar, pero está muy lejos, vamos a puntualizar algunas cosas. Primera, bajo este concepto nos dice que, uno, son decisiones de gobierno, ¿no? Que dice con objetivos de interés público, es decir, hacia problemas públicos. Si aún no les queda muy clara la idea de problemas públicos, lo definimos las siguientes semanas, que ahí hagan el apunte. Pero creo que era importante primero ver esto, porque cuando veamos la siguiente semana y lo que resta problemáticas sociales, ya van a tener esto en mente, y es lo que yo quería, o sea, que mantuvieran siempre presente el hacer políticas, ¿no? Entonces, cada cosa que vean del problema, ya también van a empezar a ver soluciones. Dos, de este mismo concepto, extraemos que dice que están sustentadas, 1.2, ¿no?, en un diagnóstico y en su factibilidad. Y esto es súper importante. Creo que ya se los había yo explicado alguna vez. Cuando hay un libro de Humberto Eco, ¿no? Sí les dije, que se llama Cómo hacer una tesis. Lo pueden descargar de internet. Está muy bueno. Está muy bueno. En términos de leer, hasta como para lectura de entretenimiento, está muy bueno. Pero Humberto Eco en las primeras hojas te va a decir que pienses bien si puedes estudiar lo que quieres estudiar, ¿no? Por ejemplo, a ver, les voy a ir preguntando. Acá, compañero. Dígame un problema público, el que usted quiera. Dígame uno. Delincuencia, muy bien. ¿Y cómo lo solucionaría? Usted. Ok, me parece bien. Acá, compañera, una problemática, un problema público. Podría ser, por ejemplo, la movilidad. ¿Movilidad urbana, o sea, como transporte? Ok, ajá. ¿Cómo lo soluciona? Pues, por ejemplo, podría ser como analizando dónde se necesita como más. Quitando el caos, ¿no? Ajá. Va, me late. ¿Acá? Ok, ¿cómo? ¿Tiene novio? Esa novia no es la pregunta, ¿va? No es acoso. Voy a la siguiente. Yo estoy casado. Y cuando le propuso, ¿quién le propuso a quién? ¿Usted a él? ¿Se puede saber? ¿Qué le dijo? ¿Y usted qué respondió? Bueno, pues con esa misma emoción me contesta a mí. Imagínese que llega el día en que le pide que se case. Usted no se lo espera, ¿no? Se va a comer con su familia de repente le entrega una carta que dice algo así como: no sé qué va a suceder mañana, pero estoy seguro de que no quiero estar sin ti, ¿no? Y en eso aparece y trae una cajita en la mano, la abre, es un anillo, está bonito,
Él le dice, ¿quiere casar conmigo? Imagínese esa escena tan bonita y que usted diga, sí. No, no, no. Va a matar al romance. Yo les recomiendo lo siguiente, si se equivocan, equivóquense bien, ¿no? O sea, así, no se equivoquen dudando, equivóquense bien, ¿no? Es como cuando un buen futbolista ve la portería ahí y la tiene y le pega durísimo y sale hasta allá y dice, no, o sea, pero se equivocó bien, me explico, o sea, lo intentó bien, contéstenme duro, muy bien. La educación, ¿cómo lo solucionan? ¿Crear qué? Ok. El acceso a la educación a través de las rutas de transporte. No está tan mal. Bueno, mejor dicho, está bien. Acá, ¿cómo lo solucionan? Ok, bueno, va, me gusta. Acá, ajá. Cuando decimos plantas nos referimos a la infraestructura, ¿no? ¿Un edificio? Es que también, no me lo va a creer, pero hay unos modelos ecológicos de algunas plantas muy específicas que cumplen la función de filtrado. Entonces no sabía si era cuál de las dos, pero bien, me gusta. Acá, ¿Podría poner las problemáticas o bueno, es que no sé si sea tan cierto, pero lo voy a decir en lo de los abandonos de animales? sí, sí es. Ajá. ¿Y qué haría? Pues es que podría, bueno, refugio por parte del gobierno. Ajá. Obviamente, bueno, no sé, en Salvador he visto que sí ha funcionado, o bueno, he visto videos. Sí, Es sí. una veterinaria, por decir, un hospital general de veterinaria, pero para animales. Podría también ser un así, porque igual hay muchos. Un hospital público para animales. Buena propuesta. Mi esposa le encantaría eso. Acá. Que no todas las comunidades tienen drenaje. Ok, ¿cómo lo solucionan? Los solucionaría. Bueno, le voy a poner es que yo en mi municipio, en lugar de ir y poner el drenaje, el dinero que estaba para eso, compraron patrullas nuevas, entonces no sirve de nada. Entonces creo que pues sería ocupando el dinero que está específicamente para eso, pues ocuparlo para patrullas. Como podría ser que se están perdiendo las. Bueno, precisamente apareciendo en el web. Muy forzado, pero sí, esta sí. Yo intentaría, bueno, como que sea obligatorio, como materia extra, lenguas indígenas. Va, me gusta. Muy bien. Como diría que Shark Tank, y como seguramente dirá Pablo, está padrísima su idea. Pero yo estoy fuera. ¿Por qué? Sus ideas, no, en serio, sus ideas en general todas fueron muy buenas. Y sí, todas sus observaciones son definitivamente problemas públicos, ¿no? Es muy intuitivo. Eh, Aquí, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo implementamos? Es decir, la factibilidad. ¿Qué tanto recurso tenemos, por ejemplo, para poner un hospital público de animales? ¿No? O sea, recurso hay, eso que les quede claro. Por dinero no es, porque dinero hay. El problema es que ese dinero ya está etiquetado. Es decir, poner ese hospital es, por ejemplo, no dar tratamiento para diabetes, ¿no? Entonces, mucha gente luego se enoja que porque el seguro ya no cubre esto, o que porque ahora ya no hay esto, o que porque ahora ya está impuesto. O sea, sí, pero si se quieren hacer cosas diferentes, tienes que sacar ese dinero de algún lugar. ¿Me explico? O es un nuevo impuesto o reestructurando el presupuesto.
quitándole aquí y dándole acá. Sí. ¿No se podría poner para estructurar como rebajando un poco para sacarse de la forma de explotación? Sí, sí se podría. ¿Cómo, perdón? Digo, sería prácticamente como reducir salarios como de todos los que están dentro del ámbito público. Sí, acá. También hay un problema de este tipo de cosas, que a veces hay los puntos y para evitar que la comunicación pasa al aviso y no queremos que siga resaltando para que olvide. Que en este momento entre partidos políticos y en la que lo hizo, no sé, tal cual y un presupuesto va a ser inicial, ¿no? Prefiero darlo a algo que... Ah, ya lo entendí. ¿Qué es una cosa? Porque un programa no es una cosa, ¿no? Podría decir, por ejemplo, en este estilo de situaciones, lo que sucede es, ¿no? Aguas con el concepto de cosa. Me da cosa. A ver, acá primero ahorita. Bueno, junto con la compañera bueno, disminuir el salario de los diputados y todo eso, igual reestructurar o bueno, volver a evaluar ahora sí que el dinero de recursos que dan a ciertos proyectos. Sí, y sí se hace. Acá. Sí, díganme. Pues, yo no decido. Pues. Sí. Ajá. Que se haga mediante una fundación, el apoyo de fundaciones, podría estar dentro de... Existe la figura del fideicomiso, donde entra lo privado, lo público y asociaciones civiles. No hay muchos casos, o sea, sí hay casos, pero no es una figura tan común. Sí se puede hacer. Cada vez que ven una canchita de uso público que dice Comex, fue por un fideicomiso, no fue porque hay Comex es bien buen plan, ¿no? O Coca-Cola o Pepsi, no. Son acuerdos económico público-privado, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, un ganar-ganar en ambos casos. Ajá, el Teletón es un ejemplo de... Pero es que el Teletón opera como una entidad no gubernamental, o sea, un organismo no gubernamental, pero tampoco es una institución privada. Es una figura muy rara. Si no me equivoco, está construido bajo el concepto de fundación, pues es Fundación Teletón. La fundación tiene una tasación diferenciada de impuestos, al igual que las iglesias y otras asociaciones civiles, que pueden recibir recursos, pero estos recursos tienen que estar muy bien etiquetados. ¿Qué pasa? Y aquí es difícil que el gobierno los apoye. Si se dan cuenta, creo que en el Teletón no llega el gobernador a dar dinero ni nada. Si acaso dice de los trabajadores de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fideicomiso tradicional, la empresa, en lugar de pagar X cantidad de impuestos, hace infraestructura o hace obra pública, y de esa manera, en lugar de pagar los impuestos, una parte de esos impuestos se va en... ¿Cómo le llaman esto? O sea, se me fue el nombre. En especie, ¿no? En especie. Por ejemplo, para Comex. Si Comex tiene... Es que aquí está lo bonito de la idea del fideicomiso. Ojo, una cosa es el deber ser, otra es el ser, ¿no? Siempre lo he dicho. Comex, ¿no? Por ejemplo. Comex tiene que pagar 1,000,000 de pesos de impuestos. Un ejemplo. Gobierno. Gobierno tiene que rehabilitar con pintura 100 espacios públicos, ¿no? Ahí me falta un cero. Ahí no es que puse, perdón. 100 espacios públicos. Cada rehabilitación de espacio público le sale en 10,000, ¿no? Serían 4 ceros. 100,000.
No, con 10,000. Por 100, 1,000,000. O sea, al final te va a gastar 1,000,000. Ahora, ¿qué pasa si algo se mueve? ¿Qué pasa si de repente de 10,000 son 11? ¿No? Y entonces esto cambia y ya se gastaría 1,100,000. Y solo puede rehabilitar 100. Ahora, Comex hace la pintura. Comex hacerla, Comex no se autocompra a precio de mercado. Comex con 1,000,000 podría rehabilitar 200 canchas. Lo que al gobierno le tomaría 22 millones. Entonces, claro, entonces se hace el fideicomiso. Oye, a ver, tu responsabilidad es rehabilitar canchas, también es pagarte impuestos. ¿Qué te parece si no te pago esta cantidad de impuestos, pero yo me encargo de rehabilitar estas que las tienes presupuestadas en esto? Se dan la mano, todos de acuerdo, y es una buena estrategia de gobierno, porque aunque tú no estás ingresando esta cantidad de impuestos, en especie estás gastando esta cantidad de recursos, ¿no? Entonces eso me la verdad. Y la empresa no gastó el millón, a ella le salió a lo mejor en 500,000, lo que es la empresa. ¿Me explico? Ya no paga todo el millón y te quedas económico. Sí, pero el mural de cubitos, aparte que no funcionó, tiene la participación de sociedad civil, porque ahí quien pintó y quien difundió el programa, uno fue un grupo de música y el otro un colectivo urbano, o sea, es decir, una asociación civil, ¿no? Entonces ahí son tres, aquí solo fueron dos, privado y público. Si se suma a la asociación civil, es que el fideicomiso al final solo puede ser entre gobierno y quien paga impuestos. Si la asociación civil paga impuestos, pues puede entrar en el fideicomiso. Si no, entra como aliado estratégico, ¿no? Cuando ustedes oyen el concepto de aliado estratégico, es básicamente esto, es decir, nos va a apoyar, pero no está realmente ligado al grueso del proyecto, ¿no? Ahora, hay muchas constituciones de asociación civil, más o menos allá de 1910, no, 1929, se empezaron a generar una serie de políticas gubernamentales para proteger la propiedad privada, ¿no? O sea, y por eso hoy en día es bien difícil que pierdas tu propiedad privada. Y por eso hay un buen de problemas. Si un día tienen problemas, métanse a su casa, ya no hay problema. Sí, no se puede entrar a tu casa sin la orden de un juez, ¿no? El carro es una extensión de tu propiedad privada. No te pueden bajar de tu carro sin una orden de un juez, ¿no? Cualquier día, si un día tienen un problema, digan al oficial, mira, está en mis manos, mi teléfono, voy a marcarle a mi abogado, ponen seguros y se amarran al carro y no se bajen, aunque los remolquen con todo el carro. Y ya que vaya el abogado, literal, no se bajen hasta que esté su abogado a un lado. Y ya lo saca sin problemas, ¿no? Pero consúltenlo con un abogado. Pero sí, en el deber ser es esto. O sea, es decir, son extensiones de... Por ejemplo, los de tránsito no están facultados para multarte. Ellos no emiten multas, ellos emiten unas cosas que se llaman como faltas administrativas, si no me equivoco. No son multas. La multa es competencia de un juez. Entonces, si te dicen, te voy a multar, sí, toma los datos y que el juez me mande la multa, ¿no? Y si te dicen, es que me voy a llevar tu placa, no te puedes llevar mi propiedad privada. La placa es mía, no es del Estado. No te puedes llevar mi licencia, es mi propiedad privada. Por eso los de tránsito dicen, ¿me muestras sus papeles? Y el mexicano va como idiota, ¿no? Lo que puedes hacer es, se lo pones a la ventana, así, literal, no se lo das. No, sí. Esa es una falta administrativa bien fea. Y si tiene tiempo y dinero para pagarle a un abogado, demanda al Estado, ¿no? Se la regresan sin problema. Pero le va a salir más caro el atole, ¿no? O sea,
Sí, la multa a lo mejor le salen 500 pesos, 250 si pagan menos de 7 días, y los servicios del lavado a lo mejor le salen hasta en 10,000 pesos. Y ya 6 o 7 meses, ¿me explico? O sea, ese es el fallo administrativo. Pero partimos del principio de que si te quitaron la placa estacionada es porque ahí sí estabas incumpliendo una norma. O sea, es decir, a ti como persona no te puede pasar nada o no te pueden hacer nada salvo orden judicial al interior de tu casa o de tu carro. Pero tu carro puede infringir una norma de la vialidad pública, ¿no? O sea, esto es como jurisdicciones. ¿Quién le gana a quién? Si tu carro entra en propiedad pública, ahí estás irrumpiendo un elemento. Es como cuando dos jovencitos se enamoran y, bueno, no sé, hacen cosas en su carro, no sé cómo expresarlo, ¿no? En un estacionamiento. Y llegan y les tocan, ¿no? Híjole, joven, pues faltas a la moral. Y tú le dices, momento, ¿de quién es el estacionamiento? Sí, sí, porque si el estacionamiento es de Soriana, señor oficial, Soriana es el que tiene que presentar una demanda, tomar mis datos y el juez me manda a llamar, usted no. Ah, pero si es, si es público, no existe el daño a la moral, pero sí existe otras agraviantes que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Entonces no lo hagan, ¿no? O sea, la neta, si no puedes, o sea, si no tienes una casa en la cual tener una vida sexual activa, quiere decir que no deberías de tener una vida sexual activa, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? O sea, porque por ejemplo, en mi casa, mi esposa, pues sí, ni modo que ahí nos escondamos, ¿no? O sea, pues es nuestra casa. O en la casa de mis papás, pues ni modo que mis papás digan, ay, no, no podemos. No, pues es su casa, ¿no? O sea, ellos pueden. Pero si tú eres un chavito, una chavita de 16 años, ¿no? Que llora porque no consiguió un boleto de Justin Bieber y no puedes pagar un hotel porque ni tienes la edad ni nada, o sea, sería, todo eso debería de ser como que ideas muy claras de que quizás no es momento de una vida sexual activa, ¿no? Pero bueno, según la serie de Riverdale, los de secundaria tienen un buen de sexo, ¿no? Yo no sé de veras, yo me acuerdo que estaba bien preocupado por los Power Rangers en ese entonces, pero bueno, contextos. ¿Qué estaba yo hablando antes de la propiedad privada? Ah, ok. Sus ideas, a ver, son muy buenas. Regreso a lo que me estaban preguntando. Sí, por supuesto que se puede reducir el salario de los funcionarios públicos. De hecho, el salario de cualquier persona que trabaja en administración pública, desde el intendente de gobierno hasta el gobernador, o sea, cualquiera, se puede votar, se puede reducir. Ahora, ¿por qué no se hace? Se los platico rápido para cerrar con esto. Porque técnicamente hablando hay salarios muy altos para evitar la corrupción. El supuesto es el siguiente: si tú ganas mucho, pues no te van a comprar porque ganas mucho, ¿no? Y entonces vas a hacer bien tu trabajo. Ahora, desde que el Bronco está en la cárcel, ¿no? Que es el ejemplo más cercano para ustedes, esto demuestra que no importa cuánto dinero ganes, de todas maneras te puedes corromper. Entonces, que los salarios altos no están cumpliendo su función de servir como blindaje a la corrupción. Al contrario, hasta la podrían estar fomentando. La propuesta teórico-académica de mi parte, que seguramente otros han escrito mejor que yo, es pues que todos ganen lo mínimo. Ah, ¿quieres ser presidente municipal? Sí, son 5,000 pesos al mes. Si realmente quieres servir al municipio, ¿no? Si no, pues no te candidates. No, pues sí, así de sencillo. Ah, ¿quieres ser gobernador? Son 7,000. ¿Quieres ser presidente de la República? Ah, pues 6,30, porque la neta sí se tiene que mover a muchos lados, ¿no? Pero sí, podemos congelar salarios. Ahora, ¿lo van a hacer? No. ¿Por qué? Porque los diputados que están actualmente pues, están totalmente corrompidos, ¿no? Todos o la gran mayoría. Necesitamos, ¿qué? Candidaturas ciudadanas. Es decir, con todo respeto para Carolina Vejano y Julio Menchaca, son lo mismo. O sea, si tú les rastreas, los dos estuvieron en el PRI, ¿no? Y nada más porque a Carolina no le ofrecieron estar en Morena, si no, ahí estaría. Porque ya les expliqué, esto es una lucha por el poder, no por ayudar a la sociedad. ¿No? Ayudar a la sociedad, haz una fundación y que opere de verdad, ¿no?
Hay candidaturas ciudadanas, por ejemplo, Pedro Kumamoto, seguramente lo habrán escuchado, es uno de los ejemplos más importantes del país. Es un joven talentoso, estudioso, que no me acuerdo si fue diputado, pero es diputado ciudadano. O sea, es como si yo les dijera, chicos, estoy hasta ¿no? de la política de la ciudad, me voy a proponer como candidato independiente a la presidencia de Pachuca. Algo así hizo Pedro Kumamoto y ganó. No fue presidencia, fue creo que diputación. Necesitamos más de eso. O sea, si un día ven que se propone Sócrates o Miriam, o que se propone alguien que realmente no está ligado a la vida política, vote por ese, porque es el que es más probable que haga algo a favor de la ciudadanía. Cuando relevemos a todos los diputados y los diputados sean más ciudadanos, más allá de la figura del partido político, ahora será más fácil pensar en pasar una ley de reducción de salarios. Sí. Bueno, el ejemplo que se nos puso, así pasó en mi municipio, Ajá. donde estaba, bueno, se había aventado una persona que no tenía como no estaba como relacionada con la política. Ok. Y en una ocasión le dijeron a la mamá que si quería participar como presidente, ¿no? Ajá. Bueno, no recuerdo, pero era como participar. Y bueno, al final no se quedó la persona, quedó otra persona que ya había estado de presidente y volvió otra vez como a quedar porque era como la segunda mano del que iba para presidente, pero como falleció. Ajá, ahorita está en que ya había sido. Entonces, digo, es una persona que a lo mejor realmente no necesita porque pues, es empresario, no tan grande, pero bueno, es empresario. Entonces yo veo que realmente ya nada más va como por el poder, porque digo, si ya estuvo, como porque otra vez vino esa... Claro, es que el poder es adictivo y es una plataforma social muy importante. O sea, es que, a ver chicos, ¿qué es mejor? Y vamos a ser bien honestos, ¿no? Estudiar un buen, leerse más libros que los que aquí les dejan, más lecturas que los que aquí les dejan, ver más videos de YouTube de cómo se hace normalización estándar hasta que la entiendan. A pocas palabras, soy estudiante, ¿no? O sea, ser estudiante de tiempo completo y sacar un 10. O me hago amigo del profe y hasta nos vamos a comer tacos y todo. Y saco 10, ¿no? ¿Qué es más fácil? Y no me vayan a decir que estudiar porque eso no es lo que hace la mayoría. No les estoy diciendo que es lo correcto, lo bueno, lo ético, lo moral. Les estoy diciendo que es lo más fácil. Lo más fácil es hasta amigo del profe, ¿no? Esa es la verdad. Ahora, ¿el ser humano le gusta lo complejo? La estadística te dice que no. O sea, que la encuesta de uso y tiempo libre del INEGI demuestra que las personas cuando tienen tiempo libre lo dedican a una de dos cosas, o a dormir o al ocio. Y estas dos actividades comprenden cerca del 90%. El otro 10% se va entre estudiar, salir a caminar, meditar y hacer ejercicio, ¿no? Y otros. Pero el 90% del tiempo libre en México va al ocio o a dormir o a descansar, ¿no? Entonces, eso te habla de un perfil, normalización, ¿no? O sea, está aquí, 90%. ¿Qué es más común? Que los alumnos se hagan amigos del profe, para eso se usan este estilo de cosas. O que sean muy buenos estudiantes. Ser muy buenos estudiantes está hasta acá, es lo menos probable. La media está aquí, ¿no? No lo digo en ustedes en específico, lo digo en términos generales, es muy notorio, hasta ustedes lo saben. Estos malos estudiantes, pues son malos funcionarios, ¿no? Ahora, ¿qué es más fácil? Trabajar mucho, publicar 5 artículos por año, y eso ya de verdad es una barbarie. Irte a conferencias por todos lados, para que CONACYT te pague, después de muchos años de carrera, unos 20,000 pesos al mes, y tú, siendo una eminencia del conocimiento, ganes 50,000 pesos al mes, o que digas que le corten la mano y te hagas gobernador y ganes más de 100,000 pesos al mes y el poder te permita robarte todavía más, como los elefantes blancos. ¿Qué es más fácil? Pues lo segundo. O sea, lo segundo, ¿no? Ha habido problemas en las universidades de investigadores que no publican nada.
y que están ahí porque son conocidos de uno o de otro y están protegidos. Y luego nada más van con el que sí publica y le dicen, pues métele ahí tu nombre, dile que lo escribió contigo, y te damos un bono. Y el otro pobre tipo, pobre tipa, todo endeudado, pues va a decir, bueno, pues ya pon su nombre, ¿no? O si no te corremos, o sea, una u otra, ¿no? O por las buenas o por las malas, lo de Herodes. Si eso ya llegó a la academia, que la academia históricamente es la punta de lanza del saber, o sea, si la academia ya es un mercado, todo es un mercado. Si la iglesia, con todo respeto, o sea, muchas iglesias de, ¿quieres salud? Da $10. Ya es un mercado. Y de hecho fue uno de los primeros mercados de la historia, por algo están haciendo urgencias. Es complicado. Compañera, ¿acá quería comentar algo? Ajá. Sí. Nah. Te dicen que el voto es libre, que tu cuerpo es tu decisión, o sea, todas son mentiras, no es cierto. O sea, si tú pudieras decidir sobre tu cuerpo, no estarías enfermo o enfermo, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión, y tomándose una Coca-Cola, dices, no, manches, no, o sea, no, totalmente antitético, ¿no? Vamos a dejar